A veces la vida puede ser agobiante. ¿Ustedes me comprenden? Es por ello que me agrada salir de vez en cuando y divertirme un poco. Lástima de árbol genealógico. El cuento de esta noche nos habla de un joven que está a punto de divertirse de lo lindo. Desea demostrar que un buen hombre es difícil de encontrar, pero que es muy sencillo liberarse de él. Les agradará esta historia de taladores a la que he intitulado En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. ¡Oye! Hacía varios meses que estaba atrapada en el bosque cuando acepté un empleo como camarera en la cantina de Cummings. 4 cervezas. Quería ahorrar para comprar un boleto de autobús. La paga era pésima y la mayoría de las propinas que recibía no iban a aumentar mi cuenta bancaria. 4 cervezas en 20 minutos. ¿Qué sucede? ¿Están cansados? ¿O quieren dejar la bebida? ¿No te gustaría trabajar en otro lado? ¿Tienes la intención de ofrecerme alguno? Tonta. Voy a descansar, Rey. Oye, podemos ir a mi camioneta. Tengo pieles de oveja. Creí que te agradaban más cuando aún estaban vivas, Pancho. ¿No te interesa? Solamente estuvimos juntos una vez, no por eso se va a repetir con frecuencia. ¿A quién quieres engañar? Si bebieras más de la cuenta, volverías a mi camioneta sin titubear. Eres un encanto, pero guardaremos ese momento maravilloso para otra ocasión. Linda, anda. Demos una vuelta. Tienes tiempo antes de volver a trabajar. Suficiente para retocarte el maquillaje, pequeña. Anímate. A la dama no le interesa. ¿Entendido? Tira la navaja. ¡Obedece! This how you wanna die, shitheel? No estaba buscando a un caballero andante, pero me agradó que se pelearan por mí. En aquellos días se me ofendía más de lo que se me defendía. Discúlpate con la señorita. Perdóneme. Good boy. Eso es. Ahora lárgate. No le hizo daño, ¿verdad? No. Le agradezco lo que hizo. Con permiso. ¿Quisiera tomar algo? Después de un par de tragos y bailar un poco, me pidió que fuera su esposa. Dijo que tenía dinero y que cuidaría de mí. Me pareció que era mi oportunidad. Llevaba mucho tiempo soportando insultos. Pensé, ¿qué puedo perder? Y le dije que sí. ¡Deprisa! ¡Traigan la sierra! ¡Sí, señor! ¡Hay que levantar esos troncos! ¡Esos troncos! ¡Ya llegó el camión! Sí, señor. Descubrí que Steve sí tenía dinero y una enorme casa en la montaña, en medio del campamento para leñadores. Hacía el amor como un hombre de la montaña, y eso me agradó. Por la mañana, cuando se levantó para ir a trabajar, me dije a mí misma, tal vez pueda ser feliz aquí. Eso dices tú. Pero es cierto. Te voy a decir algo, muchachito. ¿Qué cosa? Mi abuelo hacía ese trabajo. Y lo hacía mucho mejor que tú. Tendría que verlo. vamos a hacer para el torneo de este año?
Ahora que Wolf se ha ido, ¿quién nos representará en el concurso de leñadores? Oye, Snash, no vas a... Cállate, Artie, estoy hablando. Me acaban de decir que Dixon se casó anoche con una de las camareras del bar de Cummins. ¿Qué dices? Dixon no es de los que se casan. Lo sé, pero eso es lo que están diciendo. Aseguran que anoche se casó con Liz Kelly. ¿En serio? Sí. No. Vaya, no creí que quisiera ser plato de segunda mesa. Buenos días, chicos. Señor Dixon. Solo quería informarles que la próxima semana empezaremos a talar el lado norte de la montaña. El lado norte. Ahí casi no hay árboles. Lo sé, pero nada hay que yo pueda hacer. Esos malditos ecologistas están tratando de proteger una mariposa. O los despido o trabajamos allá. Se lo agradecemos, señor Dixon, pero no creo que sea justo. ¿Es todo lo que va a contarnos, señor? Se rumora que anoche contrajo usted matrimonio. Christ. Word travels fast, don't it? Las noticias vuelan. ¿Entonces es cierto? Sí, es cierto. ¡Felicidades! Eso significa que ya no va a prohibirnos que haya mujeres. ¿Por qué no quiero pasar todas las noches con estos miserables? La regla sigue igual. No habrá mujeres además de mi esposa. Pueden provocar problemas en un sitio como este. Sí, las mujeres son un problema. Steve. Aquí estás. Tu almuerzo está listo. Belleza. ¿Por qué te vestiste así? ¿Qué? ¿Y ustedes qué están viendo? No quiero que vuelvas aquí jamás. Estos sujetos no tienen educación. Claro, Steve, lo que tú digas. I told you to do something, now do it. I don't want these sons of bitches staring at you. Sure, Steve, whatever you say. I don't want you shitheads staring at her, you understand me? No quiero que la miren. Y será mejor que actúen como caballeros en presencia de una dama. ¿Ya oíste? Y se vendía por cualquier cosa. ¿Querías decirme algo? Nada serio, señor. Excelente. I heard somebody say my wife sucked cock. El viento puede ser traicionero. Think you hear shit. This what you said my wife did? Huh? Mr. Dixon, he can't breathe. Let him go. He was just kidding. Nobody kids about my wife. You assholes understand? ¡Todo el mundo! ¡A trabajar! Artie, está loco. What is it about? ¿Qué les pasa a los hombres? Cuando quieren conseguir lo que se proponen, no les interesa lo que los demás piensen de nosotras. Pero en cuanto nos consideran de su propiedad, pretenden que seamos tan puras como una Madonna. ¿A qué rayos viene todo eso? No quiero que esos tipos te miren. You're my wife, goddammit. What are you afraid of? That one of them might fuck better than you can? It wasn't the first time a man had screwed me because he was jealous. But it was the first time I had hated it. And I felt the boredom coming back. I can tell you from experience, there's nothing in the world worse than boredom. Absolutely nothing. For a while after that, the men were afraid to even acknowledge me. Por un tiempo, los hombres tenían miedo hasta de hablarme. La emoción del matrimonio había desaparecido con gran velocidad. Siento molestarla tan temprano. Mi nombre es Ted Morgan. He venido a buscar trabajo. ¿Tengo cara de agencia de colocaciones?
Por supuesto que no. Pero me dijeron que este era un campamento de leñadores. ¿Quién es? No lo conozco. Sí, ¿qué quieres? Pues, señor, le decía a su esposa que estoy buscando trabajo. Tal vez las cosas empiecen a mejorar. Ah. Parece que la cura para el aburrimiento ha llamado a la puerta. Yeah, it's a beautiful country. Dime qué has hecho. Pues después de trabajar en Denver, decidí atravesar las rocallosas hasta llegar a Canadá. ¿Y de aquí a dónde irás? No sé, tal vez vaya a Vancouver y después a Traigan California. gasolina para la motosierra. Pero me hace falta dinero. Siempre nos hace falta gente aquí. ¡No tengo todo el tiempo! Sí, señor. ¡Fuera abajo! A ver qué tan hábil eres. No me gusta cortar con esas sierras. ¡Ey, cuidado! ¿Y cómo piensas cortar este tronco? Traigan el camión para levantar los troncos. Prefiero hacerlo a la antigua. Bien, si es lo que tú quieres. ¡Hay que mover los árboles! Dígame cuándo. Ahora. Tal vez fue un error. Pero al ver a Ted cortar ese árbol a la mitad, me olvidé de todos mis problemas. Y en ese momento, habría hecho cualquier cosa por un poco de emoción, de una clase o de otra. ¿Qué le parece, señor Dixon? Es interesante. Regular, habla en serio, es un maldito castor. El talador más veloz que he visto en mucho tiempo. Encontramos a quien participará en el concurso de taladores. Nadie podrá vencer a este muchacho. ¿No le parece, señor Dixon? Ustedes vayan a seguir talando. No están descansando. This ain't no fucking break. Pero, señor, no lo entiendo. ¿Cuál es el problema? Te lo advierto. Regresa a trabajar o te despido. You want the job, you got it. Let's get one thing clear. Vamos a aclarar algo. Your time, not mine. Tienes que cumplir con la cuota de leños. ¿Algún problema? Ningún problema, señor. Señora Dixon. Hola. Señora Dixon. ¿Sí? ¿Quién es? Soy Ted Morgan. Dijo que quería mover unos muebles. ¿Qué? No te escucho. Estoy aquí arriba, Ted. Señora Dixon. Aquí estoy, Ted. Mrs. Dixon? I'm in here, Ted. Mrs. Dixon? Oh, discúlpeme, señora. No alcanzo la toalla, Ted. ¿Me la das? Aquí tiene. Gracias. ¿Quieres secarme la espalda? No creo que debe estar aquí, señora Dixon. Liz. No voy a hacerte daño, Ted. Solo quiero que me seques la espalda. Maybe you'd like to get the front first?
Oh, okay, you win. Back first. Listen, I'll come back later. I shouldn't be here. Mr. Dixon wouldn't approve. Don't mind him. I don't. He's my boss, ma'am. No. I'm your boss. I can even give you a raise. No sé qué hacer. Sé que no debía, pero... Es que no se imaginan lo ardiente que es. Y es tan bonita. Te lo digo por tu bien, amigo. Aléjate de ella. Ah, no escuches a Artie, es un cobarde. I say, if the pussy wants a friend, you pet it. Tal vez debería cobrar mi dinero e irme de aquí. Oh, shit. Don't let that pocket climax drive you away from here. No vale la pena. Además, sabes que te necesitamos para ganar el concurso, amigo. ¿Qué me dices? Por favor. Sí. Sí, tienes razón. ¡Amo a este muchacho! A la salud de nuestro amigo, nuestra mejor carta. Quiero saber quién de ustedes ha estado con mi esposa. Ain't nobody been fucking your wife, Mr. Dixon. Encontré uno de sus guantes de trabajo en mi dormitorio. ¿No será uno de los suyos? Fuiste tú. Pareces estar al tanto de la situación. No fue Artie quien hizo ese comentario acerca de su esposa, señor Dixon. Fui yo. ¡Imbécil, estúpido! No es mi guante, señor Dixon. No es de Artie ni de Ted tampoco. Por todos los cielos, ¿qué le está sucediendo? Era un gran tipo antes de casarse. Esa mujer lo va a enloquecer. Vámonos de aquí. ¿Estará abierto el lobo solitario? Solo hay una forma de saberlo. Yo no puedo acompañarlos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tengo que salir de aquí. Podría tener dificultades. ¿Piensas marcharte? Era presa fácil. Todos los hombres lo son. Incluso a los que pretenden ser fuertes les fascina ser seducidos. ¿Es por algo que yo hice? ¿O dije? Ted, cuando mi esposo encontró el guante, no pude darle una explicación. Le juré que no sabía nada, pero no quiso creerme. Váyase, es mejor. Vamos, Ted, no tengas miedo. Si es preciso, le diré de quién es el guante, ¿eso quieres? No, señora, no puedo. Claro que sí, es sencillo. Solo tienes que recostarte y cerrar los ojos. Yo me ocuparé de todo. It's not right. Fuck what's right. I want you so bad, Lizzie. You want me, don't you? God. Yeah. That's what you wanted. That's what you wanted. ¿Es lo que querías? ¿Es lo que querías? ¡Tú
cerdo miserable! Él me obligó, Steve, él me obligó. No es cierto, señor Dixon. Ella vino para... Era lo último que hubiera deseado. Sobre todo porque el doctor dijo que sería irreversible. ¿Pero qué más podía hacer? ¿Ponerme a llorar? Tal vez sea preferible perder la vista. El mundo es un sitio espantoso. Muchacho, soy yo. Snaz. Vas a recuperarte. No vamos a permitir que te derrumbes. No, señor, no lo haremos. ¿Qué vas a hacer? Cállate y acompáñame. Vámonos. Con cuidado. Nos ayudarás a ganar el concurso. Estoy totalmente ciego, Snaz. ¿Cómo voy a hacerlo? Sí, pero no eres tonto. Vamos a enseñarte unos cuantos trucos, eso es todo. No me gustan estas cosas. Ya aprenderás a dominarlas. Además, espera a que te conozcan. El pequeño leñador estrella. Ven, te ayudaremos. Observar a los hombres ayudar a Ted me molestaba. ¿Por qué estaban empeñados en que ganara ese ridículo concurso? ¿No tenían algo mejor que hacer? Tú puedes hacerlo. Hazlo, Ted, sin temor. Haz que pague por su error. Hazlo, Ted, sin temor. Haz que pague por su error. Hazlo, Ted, sin temor. Haz que pague por su error. Hazlo, Ted. Eso, muchacho. ¿Qué sucede? Señor Dixon, Ted aprendió un nuevo truco. Le gustará. Me importa un comino. No. Acompáñenos, señor. Pequeño Teddy. No es tan difícil después de todo. Te dije que te iba a fascinar. Tenemos unos troncos para que practiques. Llévenme a donde están. Así, muy bien. Adelante, Teddy. ¿Ves qué fácil? Hazlo, Ted, sin temor. Haz que pague por su error. Hazlo, Ted, sin temor. ¡Ya me está gustando! Snaz, Art y los chicos descubrieron lo que pasé años buscando. El remedio para un ataque mortal de aburrimiento. Hey guys, I'm getting pretty good at this. You got any more? Great work, kid. You ready for the next one? Snaz and Artie and the boys had found what I'd spent years looking for.
The cure for a terminal case of boredom. I feel great! I love you guys! Now that's what I call sushi roll. I guess Liz was right. A good man is hard to find, especially after he's been chopped into so many pieces. Bien, chicos. Debo encargarme de talar algunas cosillas. Es el cumpleaños del productor. Siempre quiere cortar las escenas. Ahora lo cortaremos a él.